En la Biblia se presentan diversas historias de personas que fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. Es increíble cómo el Espíritu de Dios sigue teniendo el mismo poder en nuestro tiempo. Acompáñanos a nuestro programa y mira con tus propios ojos las grandes cosas que Dios puede hacer en tu vida. Sean todos muy bienvenidos a una emisión más de su programa Transformados. Estamos muy contentos que nos estén acompañando el día de hoy, desde donde sea que nos estén viendo. Pero para empezar este programa vamos a tener una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias porque nos tienes aquí, nos permite grabar este programa, Padre. Que todo sea para la honra y gloria tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo soy su amigo y hermano Jeffrey Larios, pero para empezar este programa vamos a lo que es las preguntas rápidas, así que sin más preámbulo, vamos a ello. Buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a su programa Transformados. Nos sentimos muy contentos en esta noche porque tenemos invitados de lujo, Nubia, y bueno, se los voy a presentar a Lena y Valdi. ¿Qué tal? ¿Cómo están esta noche? Hola, muy buenas noches, estamos bien. Gracias por invitarnos al programa Transformados. Amén. Y Valdi, ¿cómo está? Bueno, es un placer enorme estar con ustedes. Gracias por estar acá. Siempre estamos dispuestos a acompañarles. Un gusto. Amén. Así es. Bueno, muy buenas noches a todos y les damos la bienvenida especial a todos los que están ahí viéndonos en este programa Transformados. Así que una sección que nos encanta hacer en nuestro programa es una sección de respuesta rápida. Esto lo hacemos para romper el hielo con los invitados y también para que las personas que nos están viendo sepan un poquito más de ustedes. Yo creo que algunos de los que están conectados ya saben o ya los conocen o han ido a cantar a alguna de sus iglesias, pero de repente no han escuchado el gran testimonio que tiene. Así que las preguntas rápidas, vamos a empezar con la primera pregunta. Y esperamos hacerles preguntas que no sean tan comprometedoras porque sabemos que ustedes han estado en diferentes iglesias, en diferentes ciudades, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito del país, de Honduras. ¿Qué tal han sentido vivir en Honduras? ¿Qué lugar les ha gustado más o todos les han gustado? Queremos que nos comenten un poquito acerca de su experiencia en nuestro país. Bueno, ¿qué decirte? Honduras nos ha encantado, nos ha fascinado. Hemos estado en varias partes de acá, gracias a Dios primeramente y al pastor Adán, que fue en el que Dios puso en su corazón el traernos acá y hacer una gira por este lindo país. Hemos estado en las islas de la Bahía, hemos estado en Ceiba, estuvimos viviendo en Ceiba hace un año, ¿verdad? Hace un año. Actualmente estamos viviendo en Comayagua, pero la verdad que quedamos muy, muy impactados con las islas de la Bahía. Y Guanaja nos encantó, nos fascinó, pero de forma general Honduras es bello. Bueno, pues que conste, ¿verdad? Dice que les ha encantado todos los lugares, en especial Islas de la Bahía y Guanaja, así que me imagino que ya tienen las puertas abiertas ahí por esos lados, así Amén. que no sé, Valdi, ¿verdad? ¿Algún comentario, algo específico de algún lugar? Sí, bueno, como decía mi esposa, nosotros, pudimos estar por varios lados acá en Honduras y hay muchos lugares muy bonitos. La verdad me gusta mucho, le comentaba a unos amigos antes del programa que me encanta de Honduras que tienen varios climas dentro del mismo país. También le comentaba que hay personas que tienen que viajar para encontrar, o sea, que viven en un país frío y tienen que viajar a otro país para encontrar un clima cálido, pero no, aquí en Honduras lo tienen todo, tienen todo. Si queremos estar un poquito más fresquitos, nos vamos a Valle de Ángeles, esa zona que también me encanta, es una de las que más me gusta también de acá de Honduras, así que, y por supuesto la Ceiba, que tiene un clima muy parecido al de mi país. Excelente, creo que estamos pendientes de llevarlo a Choluteca, a San Pedro, allá el Pues clima llévenos. Bueno, en Choluteca estuvimos y sí, totalmente caliente, terrible, sí. pero igual, fue de bendición. Qué Ahí sí va a necesitar el
el aire. Nos comentaba Valdi cuando nosotros veníamos que él en todo lugar donde ha vivido tenía el aire, principalmente en Ceiba. Pero dice que aquí en Comayagua no hace mucha falta, pero si lo lleva, Chulo, usted que va a bajarlo primero, que va a Ay, instalar, sí. me imagino yo. Hasta Bien. un aire portátil vamos a tener que llevar. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Siempre le preguntamos esto a nuestros invitados y es una pregunta que lleva mucho y enseña mucho. ¿Cuál es su canto favorito y por qué es su canto favorito? ¡Wow! Creo que nunca me habían preguntado eso y creo que me lo tengo que replantear porque realmente puedo decirte que hay una canción de Marcela Gándara que me gusta mucho, se llama Mi Paraíso. Fue la canción con la cual me bauticé y ha impactado mucho mi vida y estuvo acompañándome en todo mi proceso de conversión. Entonces yo puedo decir que ese es mi canción favorita. Así es que me imagino que la canción favorita es como el versículo favorito. En la Biblia Exacto. hay muchos que son muy bonitos, pero siempre hay uno con el que tiene historia con ese versículo. Yo recuerdo que mi versículo favorito, yo lo leía bastante, pero no me gustaba hasta que un día lo viví. Y entonces ahí ya uno empieza a ver diferente ya la palabra de Dios, al igual que el canto. Así es, Ivaldi, vamos a ver si tiene algún canto favorito. Sí, claro que sí, muchísimos, pero hay uno en especial. Bueno, como bien dijo mi esposa, nosotros disfrutamos mucho del artista, ¿no? De Marcela Gándara. Sentimos que, o sea, todas sus canciones nos acompañaron mucho durante nuestro crecer espiritual, nuestras primeras vivencias con Dios. Pero hay uno que descubrí después, que es muy famosa, Cara a Cara de Marcos Vidal. Esa canción para mí es algo especial, es una conversación con Jesús de esas íntimas que uno tiene cuando está orando y lo siente ahí cerquita. Entonces, para mí ese canto es Así otro es. rollo, como dicen en Otro Honduras. rollo, como dicen en Honduras. Qué bonito, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos algún canto, algún versículo favorito y ves que el Señor nos habla a través de los cantos. Sé que no estamos hablando de pareja, pero nos intriga algo y nos gustaría saber cómo se conocieron ustedes. ¡Wow! Espero que los dos tengan la misma versión, ¿verdad? Sí, es la misma versión. Un lugar antes de Cristo, claro, porque fue en una disco. Pero que conste que el Señor ya tenía sus planes ahí y aunque nos conocimos en la oscuridad, el Señor nos llevó hacia la luz. Qué bonito, me encanta. No esperaba esa respuesta, pero qué bonito, porque esto va de la mano con nuestro programa Transformados, porque vemos Así es. cómo el Señor, ustedes frecuentaban esos lugares y ahora son totalmente transformados por la mano del Señor. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que ya desde las preguntas rápidas el Señor va encaminando el testimonio hacia el transformados que son en este momento. Valdi, algo que quiera comentar ahí desde ese momento. Esperamos No, es meternos que en yo problemas. recordaba otra versión de la historia. No, es broma. No, es cierto. Así fue. Ahí nos conocimos y que conste, ella dio el primer paso. Ahí lo voy a dejar. No, pero sí, así fue. Entonces, nada, maravillosos los planes que Dios tiene. Nosotros ahora, el 11 de noviembre, vamos a cumplir 16 años de estar juntos. Wow. Nos conocimos bien jóvenes y gracias a Dios hasta ahora estamos juntos. Así que ahí seguimos. Amén. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Como los planes de Dios son maravillosos. Así es, qué bonita historia. La verdad que es una respuesta bastante diferente, pero qué bonita historia. Bien, la siguiente pregunta. Cuando queda tiempo, un domingo, en la tarde, ¿qué le gusta más? ¿Ir a la playa o le gustan más lugares como Valle de Ángeles, como lo mencionaba, lugar así que se ve la naturaleza, donde hay menos gente, o prefieren estar en la playa? Porque hay gente que le gusta mucho la playa. De esos dos lugares, ¿cuál prefiere más? Bueno, ahora me arrepiento mucho porque estuve mucho tiempo en Ceiba y no fui a la playa. Ahora vivo en Comayagua y añoro tanto estar tan cerca de la playa. Y creo que la playa sería una buena opción. Porque sí, recuerda que somos en Cuba, y Cuba está rodeado de agua por donde quiera, de playas. Y entonces, pues sí, creo que la respuesta sería la playa siempre.
Sí, Vamos a bueno, ver. incluso Valdi mencionaba que hay un lugar en Ceiba, si no me equivoco, que le recuerda bastante a... Sí, es que yo le comentaba a Enrique o sea, La Ceiba como tal, la ciudad, nos recuerda mucho a una que hay en Cuba que se llama Santa Fe, que es una ciudad así costera también y que pertenece a la capital de Cuba, a La Habana. Y a mí, por eso es que La Ceiba me gusta tanto, es uno de los lugares que me gusta así, porque me recuerda mucho esa ciudad. Así es, vemos, ¿verdad? Tienen gustos similares, así que vamos bien con las preguntas rápidas. Así que vamos a hacerles otra pregunta y es acerca de la Biblia. Creo que todos tenemos como un my God. personaje favorito, algún personaje que nos ha encantado o alguna historia bíblica que nos gustaría como recalcar o decir en este momento. Así que vamos a ver, vamos a empezar por Baldi porque siempre empieza Elena. Le vamos a dar tiempo para que piense ella un poquito más. Ok, bueno, uno de mis personajes favoritos, que sé que es uno de mucha gente, es David. David es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Excelente. Ahora vamos con Lena. Mi personaje favorito es Moisés, porque de cierta manera yo me siento identificada porque Moisés tuvo una vida en palacio y luego tuvo que pasar por un desierto, por una transformación y siento que en mi vida yo también tuve que pasar por una transformación, una conversión y la verdad que no es nada fácil y ver cómo Dios después se glorificó en él y todo lo que Dios hizo por medio de él y bueno, ese es mi... Así es, ¿verdad? Cada quien se identifica con algún personaje de la Biblia, así que todos tenemos ese personaje favorito. Así es, y qué maravilloso va a ser cuando el día que Jesús venga y podamos reunirnos y hacerle un montón de preguntas. Bien, hemos conocido un poquito acerca de nuestros invitados y espero que al igual que nosotros la estén pasando muy bien. Así que Jeffrey, volvemos con vos. Qué interesante lo que es esta parte de las preguntas rápidas. Esto nos permite conocer un poco más a nuestros invitados sobre sus gustos, sobre su canto preferido. Ahora lo que vamos es a leer un pequeño fragmento de lo que es el espíritu de profecía. El mismo Dios que cuidó a Elías en tiempo de hambre no dejará abandonado a ninguno de sus hijos abnegados. El que tiene contados los cabellos de las cabezas de sus hijos, los cuidará y los sustentará en el día cuando haya hambre. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. La vida muchas veces es difícil, pero Dios nos da la oportunidad de ser transformados. Cuando pensamos en el pasado y vemos todo lo que sucedió, podemos entender que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Te invitamos a que la escuches, la compartas y también seas transformado a su imagen y semejanza. Y ya conocimos un poco más acerca de nuestros invitados, Lena y Baldi, con las preguntas rápidas, así que ya estamos listos para la parte principal de nuestro programa. Así que, Quique, yo estoy intrigadísima por escuchar el testimonio. Así es, la verdad que yo también me imagino que es un testimonio que va a ser de muchísima edificación, tanto para nosotros como para usted también que nos está viendo por ahí. Pues sí, resulta que yo soy una muchacha que desde pequeña me gusta la música. Mis dos abuelas tenían un dúo y siempre crecí en un ambiente musical, un ambiente artístico. Entonces, cuando tenía alrededor de 13 años, comencé a asistir a una iglesia y comencé a apasionarme mucho con el tema de la salvación, con lo que Jesús ha hecho por nosotros en nuestra vida. Y empecé, el Espíritu Santo rápidamente comenzó a obrar en mí y empecé a cambiar mi manera de vestir, cambiar los sitios donde yo frecuentaba. Y entonces mi familia vio que yo estaba cambiando y que me estaba adentrando mucho en la iglesia y todas estas cosas. Entonces, como ya les decía, que me gustaba mucho la música y desde bien pequeñita yo cantaba, ellos siempre pensaron en ponerme en una escuela de música y que la música fuera parte de mi vida, no como un hobby, sino como algo profesional. Entonces, teníamos planes de, justamente después que yo terminara la secundaria, comenzar en una escuela de música.
Entonces ellos vieron que la iglesia, el cristianismo, de cierta manera ellos lo vieron como un impedimento para mi carrera, porque decían que si yo seguía esa carrera, cómo iba a sobrevivir con la música secular, sabiendo que no se puede ser cristiano y hacer esa música, porque sabemos que esa música no agrada a Dios. La música es para alabar a Dios y glorificar a Dios. Entonces, pues ellos me impidieron ir a la iglesia, ya no pude asistir más a la iglesia. Y al principio sí fue bien difícil para mí, yo estuve llorando y todo eso, y de cierta manera traté de seguir a Jesús, traté de leer la Biblia, siempre oraba y todo eso, pero realmente yo había estado visitando la iglesia, todavía no tenía una madurez espiritual como para seguir sola, ¿no? Y entonces poquito a poco me fui separando un poco de esta tendencia, ¿no? De estar leyendo y todo eso, además que había muchas cosas que no entendía. Entonces comencé a estudiar en la escuela de música, me gradué y luego comencé a asistir a diferentes audiciones y casting donde estaban buscando cantantes para agrupaciones en Cuba. Entonces allá fui a una audición de un grupo famoso que se llama Arnaldo y su Talismán, donde había muchas muchachas, era una fila súper inmensa, porque allá así hacen en Cuba, cuando están buscando una cantante, hacen un casting y lo promocionan por la tele, por los medios de prensa y todo eso, y entonces van muchas personas para allá, y entonces ahí me eligieron para formar parte de la agrupación. Y además de eso, el director del grupo también era mi manager, y teníamos una banda donde yo hacía mis canciones y mi esposo era el director musical. Entonces todo esto se oye muy prometedor, aparentemente. Supuestamente no, hacíamos programas de televisión, hacíamos giras, podíamos vivir de esa carrera porque ganábamos bastante dinero haciendo esa música y todo eso. Pero yo siempre sentí la influencia del Espíritu Santo en mi vida y siempre sentí cómo la voz de Dios me llamaba y cómo Dios me hacía sentir que yo estaba caminando hacia el lugar contrario al que Él quería. Entonces fue bien difícil porque supuestamente estaba viviendo de lo que me gustaba, tenía una carrera y todo eso, pero a la vez estaba Dios. Entonces yo decía, aquí hay dos cosas en esta ecuación que no combinan. Entonces yo tengo que decidir el camino correcto, ¿no? Entonces yo sabía que en algún momento de mi vida yo tenía que entregar mi vida a Jesús, y también sabía lo que eso me iba a costar. Yo sabía que si yo decidía seguir a Cristo, tenía que dejar toda una carrera que estudié, todo mi proyecto de vida. Es como que tú estudias para abogado y de repente te entregas a Jesús y digas, no, este título lo puedo botar en la basura porque no voy a aplicar para eso. Y yo sabía lo que eso me iba a costar. Pero aún así, siempre sentía esa voz de Dios llamándome de una manera tan poderosa que no fue fácil no rendirse a los pies de Cristo. Entonces, pues recuerdo una amiga que que ella había sido adventista, había estado apartada de Dios, pero me la encuentro mucho tiempo después. Y ella, cuando la vuelvo a ver, entonces ya estaba diferente, con ropa larguita, sin los aretes, y como le dicen aquí, sin los aritos. Allá son aretes, aquí son aritos. Y entonces le pregunto, ¿pero qué pasa contigo? Te veo diferente, ¿qué hay contigo? Y ella me dice, mira, Elena, yo estoy regresando a los caminos de Dios, estoy queriendo acercarme a Dios, porque yo soñé que Él venía y que yo quería irme con Él y no podía, por estar en pecado, por estar lejos de Él. Entonces yo estoy yendo a la iglesia otra vez y quiero bautizarme. Hoy hay una predicación, hay un pastor evangelista que está
allá en una campaña y voy para allá. Entonces yo dije, wow, esta es mi oportunidad, esta es la oportunidad que yo necesito para acercarme más a Dios, para escuchar su voz. Y entonces yo, tal y como andaba vestida, recuerdo que andaba con unos pantalones ajustados de vinil, una camiseta, un piercing, los pelos parados, unas mechas negras, uñas negras, todo bien, bien, bien rock. Unas botas, porque yo estaba en ese grupo y también tenía mi grupo que era de pop rock, punk, algo así. Y entonces, pues yo así mismo, tal y como andaba, yo sabía que iba a ser un poco impactante, ¿no? Para cuando me vieran entrar así, pero yo solo estaba buscando de Dios, yo no lo pensé 2 veces. Y entonces fui con ella y me senté en el penúltimo asiento y el pastor estaba hablando acerca de Moisés, de cómo Moisés había sido criado en Egipto, con todos los lujos de Egipto, y cómo Moisés había tenido que pasar un proceso de cambio en su vida y cómo Dios lo había llamado y él había sido transformado. Y entonces, así como Moisés había dejado todo eso atrás y se había lanzado hacia el desierto, y cómo Dios había trabajado en su vida y cómo Dios cumplió su propósito en su vida, yo me sentí identificada con Moisés porque sentía que mi vida ocupaba un cambio, sentía que yo iba a pasar por un desierto de cambio si quería entregar mi vida a Jesús, pero como siempre yo digo, ¿no? La voz de Dios hablaba más fuerte que todas mis preguntas, que todas mis dudas, que todo lo que yo tenía que dejar atrás. Y entonces en esa noche el pastor hizo el llamado y cuando él estaba haciendo el llamado de todas esas personas que quieren entrar a su vida a Jesús, yo estaba ahí en el valle de la indecisión porque yo no quería fallarle a Dios, es decir, yo no quería decir sí, me voy a parar y voy a entregar mi vida. No, yo quería entregar mi vida en serio, darle mi corazón y que Él hiciera en mí su voluntad. Y literal, en plena indecisión, con tantas preguntas sin respuesta, con tantas dudas, con temor, yo me paré y dije, Señor, ya no voy a luchar más con la voz de tu Espíritu Santo. Tú me estás llamando, yo sé que yo soy tuya, yo sé que tú me formaste, que me creaste, que estos dones que me diste no me los diste para estar cantando música secular. Tú me los has dado para que yo te glorifique. Y si yo necesito dejar todo y necesito nacer de nuevo, yo quiero nacer de nuevo y quiero que tú obres en mi vida y que tú quites todo lo que no te agrada. Yo consumía bebidas alcohólicas, fumaba, todas esas cosas que no están correctas, pero yo sabía que entregándome en los brazos de Él, todo iba a estar bien. Y ese día decidí caminar hacia adelante y decidí entregar mi vida a Jesús. Y a partir de ahí todo cambió. Amén. Vemos que es interesante y todos en algún momento nos encontramos en esa situación donde el Señor nos dice, hey, tienes que seguirme, te decides a seguirme y todos nos encontramos en esa situación. Y muchas veces nos pasa eso, porque me imagino que tenían contratos, tenían compromisos que se tenían que cumplir y si no los cumplía, pues me imagino que las consecuencias no eran tan agradables y eso lo vamos a ver más adelante. Pero imagínense el tamaño de esa decisión. O sea, Señor, no sé qué hacer. Yo he soñado con esto, he trabajado mucho para esto, pero aquí lo tengo que dejar. Y es una situación que es difícil, pero yo le quiero decir algo, sus sueños son nada comparado a los sueños que Cristo Jesús tiene para usted. Así es, y me llama la atención lo que dice Elena, que el Señor la llamaba y usted escuchaba la voz del Señor que le decía, sígueme. La palabra del Señor dice, he aquí yo soy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así es. Y bueno, esto está súper interesante, Nubia. Y antes de continuar, Jeffrey, vamos con vos. Qué interesante esta primera parte del testimonio que nos han brindado nuestros hermanos, cómo Dios obra en sus vidas, desde lo que nos han contado como hasta ahorita. Ahora vamos a lo que es el especial, pero esta vez nos lo traen nuestros invitados, titulado Ahora lo harás otra vez.
aquella promesa de que conmigo tú estarás. Fui testigo de tu gloria. Al seguirte sin mirar atrás, en ese Dios creeré que abrió el mar con su poder, el mismo que me hizo caminar por fe. En su palabra confiaré, ante nada me rendiré. Como me condujiste ayer, hoy lo harás otra vez. Otra vez, otra vez, como me condujiste ayer, hoy lo harás otra vez. Otra vez, otra vez. En ese Dios creeré que abrió el mar con su poder, el mismo que me hizo caminar por fe. En su palabra confiaré, ante nada me rendiré. Como me condujiste ayer, hoy lo harás otra vez. Otra vez, otra vez. Como me condujiste ayer, lo harás otra vez. Oh, Señor. Agradecemos al Señor también por ese hermoso canto que acabamos de escuchar, que se llama Lo harás otra vez. Lo harás otra vez. Y quiero aprovechar en esta unos minutitos porque se viene música nueva, escuché por ahí. Bueno, pues sí, precisamente este canto, Lo harás otra vez, es uno de los temas nuevos del álbum que estamos haciendo, que mi esposo está produciendo, así como él produjo el primero, El mismo amor. Estamos trabajando en este segundo álbum. Ya tenemos 2 sencillos y vamos a por más. Con la Así es, bendición eso de va a Dios. estar disponible ya para el próximo año. Así es. Yo tengo solo un CD, así que estamos pendientes, ¿verdad? Y lo tengo autografiado, así que pilas a todos los que nos están viendo para ese próximo que van a realizar. Así que bueno, después de este paréntesis ya vamos de lleno a la segunda parte del testimonio, así que el tiempo es de ustedes. Pues como les contaba, cuando ya decidí entregar mi vida a Jesús, aquella noche fue un proceso un proceso súper difícil, porque ahí tuve que dejar todos los contratos de trabajo que tenía. Teníamos un contrato para China por 2 años con nuestra agrupación. Tenía una agrupación donde yo era la directora, mi esposo el director musical, y yo tenía la responsabilidad de esos muchachos. Entonces, si yo decidía no ir a China, por ejemplo, ellos tampoco podían ir, porque yo era la directora de la agrupación. También decidí dejar el otro grupo en el que estaba. Me senté a hablar con el director y me ofreció muchas cosas, muchos aumentos de salario, no sé cuántas cosas. Yo dije, wow, definitivamente el enemigo está queriendo tentarme, pero yo seguí con mi idea fija de seguir a Cristo. También en mi casa, mi mamá, mi familia, todo el mundo se puso en mi contra porque no es solamente que seguí a Cristo y ya, es que tuve que dejar todo, y entonces él no tenía un trabajo, no, realmente yo no sabía qué hacer, solo sabía que quería seguir a Cristo. Entonces también mi esposo, que en ese momento, como yo digo, no estábamos casados todavía,
fue una gran guerra que tuve que pasar porque él no estaba de acuerdo al inicio. Pero yo solo lo dejé en manos de Dios. Yo solamente me encerraba en mi cuarto a orar y a orar y a orar. Y yo dije, Señor, tómalo tú, toma el control porque eres tú. Yo no puedo pelear esta batalla. Yo solamente lo pongo en tus manos. Y entonces ahora le voy a pasar el micrófono a él para que él mismo le cuente con sus palabras cómo fue la experiencia. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a mi esposa porque yo pensé que ella no me iba a dejar contar nada ni agradecerle a Cristo. Pero no, sí, realmente es muy interesante lo que pasa cuando uno empieza a caminar en pos de Cristo. Pasan muchas cosas alrededor, no solo de nuestra vida, sino alrededor de la vida de todos los que nos rodean. Recuerdo que, como bien dijo mi esposa, ella decidió entregarse a Cristo y yo no estaba para nada de acuerdo. O sea, la historia de mi esposa no tiene nada que ver con mi historia. Yo crecí de otra manera, con otras ideas, no conocía nada de Cristo ni de la iglesia. Estaba totalmente ajeno a lo que es la palabra de Dios y de pronto mi esposa me viene con esa idea de que quiere seguir a Cristo y que quiere dejar todo lo que habíamos planificado. Para mí fue un golpe tremendo, pensé que iba a perder mi trabajo, todo lo que habíamos construido durante 8 años, llevábamos ya trabajando juntos en base a lo que teníamos y pensé que iba a perder todo lo que habíamos construido. De hecho lo perdimos, pero después galardón, valió la pena. Entonces, pero en ese momento tu mente solo está enfocada en todo lo que estás perdiendo. También esos muchachos de los que comentaba mi esposa, que eran nuestros músicos, no eran solo muchachos, eran amigos, eran personas que también habían trabajado duro para que lográramos llegar a donde estábamos. Entonces, fue un proceso difícil. Como ella bien dijo, toda su familia se volvió en su contra y yo también me volví en su contra. No entendíamos, todos le decíamos que estaba enloqueciendo con esa decisión que ella estaba tomando. Pero sucedió algo muy interesante. Recuerdo que la iban a visitar algunos amigos, varios amigos, o sea, personas adultas y algunos jóvenes también. Habían unos amigos nuestros jóvenes que yo conversaba con uno de ellos, un varón, y empezábamos a conversar y él me decía, pero mira, porque yo le explicaba que yo no, perdón, yo le decía, mira, yo no puedo seguir la fe de mi esposa porque yo no conozco a ese Dios que ella me habla. Ella fue a una iglesia cuando tenía 12 años, pero ese Dios yo no lo conozco, esa fe yo no la conozco. Y yo no puedo sencillamente de manera ciega seguir los pasos que ella está dando porque no comprendo lo que está pasando. Y entonces me dijo, mira, esto es muy sencillo. Yo te propongo que hoy por la noche antes de dormir tú puedas hablar con Dios, tómate solo un par de minutos y dile lo siguiente: Señor, si tú de verdad existes, como mi esposa dice, como dicen todos estos compañeros o amigos que nos están visitando, manifiéstate en mi vida. Y entonces yo le dije, pues ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Y lo dije más bien como medio desafiante, como diciéndole, lo voy a hacer y no va a pasar nada. Pero en ese momento, desde ese momento, ya Dios estaba obrando. Y desde ese momento empezó a ocurrir algo que acá nuestra hermana lo dijo. Porque como dice la palabra de Dios, el Señor está ahí. Y Él dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó. En el momento en que yo le abrí la puerta de mi corazón a Dios, a Cristo, y le dije, yo estoy dispuesto a ver si tú te puedes manifestar en mi vida. Y eso fue lo que pasó. Recuerdo que mi esposa me quería que la acompañara a algunas iglesias allá, adventistas, en la capital de Cuba, para ver dónde ella se iba a congregar. Y yo le dije, mira, solo te voy a acompañar a 3 iglesias porque yo no quiero saber de la iglesia. Entonces, solo te voy a acompañar a 3. Entre esas 3 posibilidades, escoge una porque después no voy a ir más contigo. Y fuimos a 2. En la tercera que fuimos fue un congreso de jóvenes nacional. La iglesia estaba llena de jóvenes, eran miles de jóvenes los que habían ahí. Y entonces recuerdo que estaba predicando un pastor mexicano. Y ese día, o sea, como había dicho, desde esa oración yo siento que ya Dios había empezado a orar. Y ese día Dios selló ese momento conmigo, selló ese pacto conmigo donde tocó mi corazón.
y cenó conmigo, porque ese pastor predicó cosas que para mí, entre miles de personas que habían ahí, solo estábamos yo y Cristo, o Cristo y yo. Solo estábamos nosotros y él conversando directamente a mi corazón. Entonces, cuando salimos de ahí, yo quedé pero tan impactado que yo le dije a mi esposa, mira, ¿sabes qué? He decidido que voy a caminar este camino contigo y vamos a enfrentar lo que sea. O sea, Dios se ha manifestado, me ha mostrado que Él existe y yo voy a seguir esta fe contigo y vamos a enfrentar lo que sea. A partir de ahí vinieron un montón de pruebas. Por eso, si tú estás viendo esto y eres uno de esos que hace poco se entregó a Cristo y estás pasando las pruebas, ten en cuenta que no es toda tu vida. Ten en cuenta que las pruebas tienen varias funciones que las irás aprendiendo a lo largo del camino. Pero lo que quiero dejarte saber es esto. Esas pruebas no son eternas. Dios tiene cosas muy grandes para nosotros en esta vida y sobre todo la salvación, que es lo más preciado que seguimos todos los cristianos. Pero siguiendo la historia, de ahí tuvimos que cambiar todo nuestro sistema de vida, nuestro estilo de vida. Nosotros éramos músicos, ganábamos un dinero suficiente para vivir cómodamente. Ahí nos quedamos sin trabajo, sin dinero. Y tuvimos que comenzar a trabajar en un lugar donde mi esposa empezó a trabajar de camarera, limpiando los pisos, arreglando habitaciones en un hotelito. Y yo tuve que entrar de guardia de seguridad. Y al principio fue bien difícil para nosotros. No comprendíamos, no, o sea, como decía hace un minuto, no, yo decía, pero bueno, Señor, si lo dejamos todo por ti, o sea, esto es lo que me espera. No es que espere grandeza, pero tampoco quisiera pasar así el resto de mi vida. O sea, no hemos estudiado tantos años música solo para esto. O sea, ¿dónde queda? Yo quiero tocar mi instrumento, quiero alabarte como hacen otras personas, pero el Señor estaba cumpliendo un objetivo con ese momento que estábamos pasando. Ese momento, a pesar de que fue difícil por ese lado, fue muy grande para nosotros en crecimiento espiritual. Estudiamos mucho, oramos mucho y crecimos espiritualmente muchísimo. Hasta el punto, porque nosotros incluso dejamos de hacer música, porque sentíamos que no estábamos listos para eso, no comprendíamos bien la liturgia de la iglesia, no comprendíamos muchas cosas del Evangelio y queríamos estar preparados para entonces a la hora de hacer música realmente poder adorarle al Señor en espíritu y en verdad, y que es la intención de nuestro corazón. Entonces así lo hicimos cuando estuvimos preparados, comenzamos a componer todo lo que fue la música casi toda la música de nuestro primer disco la hicimos trabajando en ese lugar. Todas esas canciones que tenemos en nuestros discos, en Mismo Amor, son vivencias que tuvimos, son nuestras experiencias, nuestros primeros pasos con Dios. Y después de eso, tuvimos un problema en ese lugar. De hecho, nos sacaron por ser cristianos, porque los jefes de ese lugar estaban cometiendo algunas ilegalidades y ellos tenían miedo, porque habían logrado tratar de vincular a casi todos los que trabajaban de alguna manera u otra en sus ilegalidades. Y como nosotros no accedimos a eso, porque sabemos que los hijos de Dios tenemos que andar en lo justo y en lo verdadero. Entonces, como no accedimos a eso, ellos nos sacaron de ese lugar. Entonces, nuevamente nos encontrábamos sin trabajo. Y recuerdo que ahí entonces empiezan a acercarse algunos hermanos y me dicen, mira hermano, yo sé que usted producía música cuando estaba en el mundo, ya nosotros tenemos gran parte de nuestra música hecha. Y ellos me dicen, bueno, hermano, ¿usted cree que pudiera hacerme alguna pista, comenzar a hacerme algunos trabajos? Y ahí poco a poco empezamos entonces a hacer lo que era la producción musical de artistas cristianos que querían trabajar y que no tenían los medios, y ahí poco a poco empezamos. Y entonces el Señor fue abriendo un camino para nosotros en ese sentido, donde nosotros empezamos entonces a subsistir de lo que sabemos hacer, pero a la vez trabajando para Él, para su obra. Y fue un camino que llenó de muchas bendiciones. Historias tengo miles para contar, pero sé que el tiempo no me da. Quiero contar una, como por ejemplo recuerdo cuando ese momento que perdimos el trabajo, donde estaba mi esposa, cumplía años ese día y yo no tenía dinero para hacerle un regalo. Entonces lo que hice fue llamar a todos los amigos nuestros de la iglesia, de los grupos de alabanza. Allá tocábamos
casi todos con instrumentos en vivo. Teníamos violinista, guitarrista, bongo, varias cosas, varios instrumentos. Y los llamé a todos, los reuní y nos reunimos en un parque para celebrarle el cumpleaños a mi esposa. Recuerdo que ese día era sábado y cuando llegamos a ese lugar, despedimos el sábado tocando música, instrumentos en vivo, en medio de un parque, así, en plena calle. Y fue bien bonito, bien especial. Y cuando terminamos de ahí, entonces salimos caminando por la calle y fuimos hacia otro parque muy hermoso que hay allá, que queda entre catedrales, entre varias catedrales. Eso es en La Habana Vieja, en Cuba, en La Habana. Y ahí empezamos entonces a tocar música para Dios, alabar a Dios en pleno parque, y así estábamos celebrando el cumpleaños de mi esposa. Y recuerdo que empiezan a acercarse turistas y personas, y nosotros ahí estábamos tocando y predicando el Evangelio. Y recuerdo que se acerca una persona y nos dice, qué hermoso eso que están haciendo, que Dios les bendiga. Y ahí empezamos a conversar con esa persona y resulta que esa persona era una misionera que había venido de los Estados Unidos, pero a trabajar con nuestra iglesia adventista. Y esa persona se interesó mucho por nuestro testimonio. Y cuando le dijimos que estábamos comenzando que ya teníamos como 13 canciones compuestas, y ella, pero que no teníamos los medios para grabar el disco en sí, que estábamos orando por eso, y ella dijo, pues Dios ha respondido su oración. Yo los voy a ayudar a ustedes a grabar ese disco. Y ella proporcionó los medios para que pudiéramos entrar a un estudio y grabar nuestro primer CD. Experiencias como esas tenemos muchísimas, pero es increíble como Dios hace cosas tan hermosas. Ese día no teníamos dinero, no teníamos nada, y el Señor permitió que de ahí pudiera salir entonces todo lo que fue un primer disco que trajo otras muchísimas bendiciones y ha impactado muchísimas vidas. Entonces, quiero agradecerle a Dios por todas esas experiencias, y son experiencias que sé que tú también puedes tener. También nos permitió tener la experiencia de que en una reunión de la División Interamericana se llevó nuestro testimonio. Y el presidente de la Unión de acá de Honduras, el pastor Adán Ramos, vio nuestro testimonio y tuvo a bien, Dios le puso en su corazón que nos trajera acá para hacer una gira por todo el país. Y así lo hicimos. Después de varios meses que estuvimos en contacto y preparando todo el viaje, pudimos llegar hasta acá y hacer una gira por todo Honduras que fue de gran bendición. Tanta bendición que aquí estamos todavía. Ahí nos propusieron trabajo en un colegio adventista en Ceiba y aceptamos el reto, la experiencia. Nos pareció maravilloso poder colaborar ahí como misioneros. Y entonces ahí ha nacido nuestra hija acá. Tenemos una catrachita. Así que, son cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida a través de seguir su camino, de seguir este camino. Y todos somos peregrinos, no somos ni cubanos ni somos hondureños, aunque lo somos porque tenemos ese amor por nuestra tierra, pero realmente somos peregrinos en este mundo. Dios te puede necesitar a ti aquí en Honduras, en tu barrio, pero te puede necesitar en Estados Unidos o en Argentina o en Filipinas, en donde sea. Dios tiene caminos para nosotros que solo Él conoce, tiene planes que solo Él conoce. Y de esa manera podemos experimentar lo que es la transformación. Dios obra en cada uno de nosotros siempre que seamos capaces de serle fieles, que seamos capaces de seguir su camino. Yo digo que este camino es de valientes. Lo digo por nuestra experiencia, pero lo digo por la experiencia de todos los hermanos que he conocido, de todos los testimonios que he conocido, de pastores, de un montón de personas que se han atrevido a seguir a Jesús y se han atrevido a dar su vida, se han atrevido a dar su tiempo libre, se han atrevido a dar sus bienes, todo lo que tienen, pero Dios siempre está ahí sosteniendo, fortaleciendo, aumentando de tus finanzas, haciendo de todo. Así que atrévete a probar esta experiencia, atrévete a probar la experiencia de ser transformado por Jesús, de crecer cada día con Él. Y entonces eso es lo que yo te puedo dejar en esta tarde. Amén. De repente hay muchas cosas que deseamos tener y no las tenemos, pero hoy estamos aquí contentos porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y eso vale la pena, vale cualquier riqueza de este mundo, tener a Cristo Jesús en el corazón y serle fiel y dejar que Él dirija nuestra vida, seguramente va a ser una bendición para nosotros.
Bueno, ahora Nubi. Sí, vemos, ¿verdad? Qué testimonio tan maravilloso. La verdad que no contestaba nada porque todavía estaba procesando todo lo que pasaron. Fue un testimonio muy, pero muy bonito y vemos que el Señor tiene grandes planes para nosotros, verdaderamente, como dijo Valdi, ¿verdad? Aquí estamos. ¿Verdad? De esa gira el Señor la ha alargado y han sido de gran bendición, no solo para nosotros, sino también para otras iglesias. Así que damos gracias y damos honra y gloria al Señor porque Él ha sido bueno, ¿verdad? Y ha sido maravilloso y sé que lo que empezó, el Señor lo va a terminar. Así que vamos a culminar, Quique, con las últimas palabras. Sí, yo solo quiero decir que qué bendición, tanto para nosotros, porque el próximo año, imagínate, ya vamos a disfrutar el nuevo álbum. Así es, con la gracia de Dios esperamos que ahí nos siga ayudando y nos siga bendiciendo y dando inspiración de lo alto para poder hacer un álbum que de verdad edifique vida y los corazones. Así es, bueno, y agradecemos, ¿verdad? Cada uno de ustedes por habernos acompañado a nuestro programa Transformados. Vamos a culminar con una oración por parte de nuestro invitado Valdi. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Rey de nuestra vida. Te damos gracias porque hoy en día, en plena pandemia, después de todo lo que ha pasado, aún tú sigues siendo el Rey de Reyes. Te damos gracias porque aún tú sigues transformando vidas y corazones, Señor. Te damos gracias porque tú nos has sostenido, nos has guardado de todo mal, a todos los que estamos y a todos tus hijos, Señor. Sabemos que estás obrando en pos de nosotros, que no te has olvidado de nosotros y que has preparado, Señor, lugar para nosotros para cuando nos reunamos contigo. Te queremos, Señor, pedir una bendición especial para este programa. Que sigan viniendo personas, Señor, que puedan testificar de ti y que puedan dar testimonio, Señor, que puedan servir para fortalecer la fe de los que los estén viendo, que sirvan también para ayudar en el camino espiritual de cada uno de los que participamos, tanto de los que participamos como por los que vemos el programa, y que podamos ser bendecidos por tu palabra, Señor. Agradecemos tu gracia y tu compañía y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Es increíble cómo Dios transforma nuestras vidas, como el testimonio que nos han traído y cómo pudieron empezar desde abajo hasta perderlo todo, pero Dios ha culminado en sus vidas y los transforma. Ahora queremos dar fin a este programa y recordarles que el segundo miércoles de cada mes nos pueden seguir sintonizando en su programa Transformados. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18.